Pues creo que sí es práctica, pero hasta el momento hemos estado viendo más que nada teoría. Ok, bueno, es que para poder hacer algo siempre hay que aprender mucha teoría. En esa asignatura seguro que verán cosas de normas, ¿no? Y también algo que se llama MAPAS, que es el Manual de Alcantarillado y Agua Potable y Saneamiento de la Conagua, para saber cómo proyectar poblaciones, para poder determinar los gastos de agua potable y después cuál es el suministro o el porcentaje de esa dotación de agua potable que se convertirá en drenaje sanitario. Ya después se pondrán a ver cosas de topografía y a hacer el cálculo de las tuberías y demás, pero no sé, a mí me parece que es muy bonita esa materia. Pero bueno, vamos a empezar con la nuestra. Si no me equivoco, esto fue lo último que vimos en la clase de ayer. Vimos la manera en la cual íbamos a determinar las características de los meandros a través del método de Scum y al final me parece que también alcanzaron a notar esa pequeña ecuación que tenemos en la parte de abajo, que es la ecuación propuesta por Carlston. ¿Cierto? ¿Eso fue lo último que notaron? Sí. Excelente. Bueno, pues entonces a partir de aquí continuamos la clase del día de hoy. Vamos a ver, antes de entrar ya a nuestro ejercicio, otras formas de calcular estos parámetros, tanto la longitud de onda como la amplitud, y eso lo vamos a poder calcular con las dos metodologías vistas ayer o también con la propuesta por Inglis. Aquí Inglis, que suena un poco raro su nombre, nos da un par de, o mejor dicho, dos pares, perdón, de ecuaciones. Si se fijan, en ambos casos tenemos una manera de calcular la longitud de onda y en los dos casos tenemos una manera de calcular la amplitud. Sin embargo, las ecuaciones son pues un poquito distintas. La estructura de las ecuaciones son iguales, simplemente que el coeficiente cambia ligeramente. En el caso de la longitud de onda, cambia de 53.6 a 46. Ese no tiene demasiado cambio. Mientras que la amplitud, ese sí cambia un poquito, se reduce en una tercera parte de 153.4 a 102. ¿Por qué tenemos dos pares de ecuaciones? Bueno, el primer par que tenemos, este de aquí arriba, y eso es importante que lo anoten, lo podemos utilizar, dice ahí que para material grueso. En realidad, la podemos aplicar en cualquier caso siempre y cuando el meandro sea móvil, es decir, como prácticamente todos los meandros que hemos estudiado, ¿ok? Y el segundo par es cuando estamos en un meandro en trinchera, que dijimos, esos meandros en trinchera no evolucionan, no se desplazan, no se estrangulan y no desaparecen, están aparentemente fijos, al menos por un gran tiempo. ¿Qué es lo que haría, Heriberto? No entendí. No sé si te equivocaste de chat. Ok, perfecto, grabar la clase. Sale, muy bien. Pues quien guste puede ponerse a grabar la clase. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí tenemos esos dos pares de ecuaciones. Ya sabemos en qué casos usar una, en qué casos usar el otro par. Y aquí vamos a ver dos cosas interesantes. La primera, otra vez, comparando con lo que dice Carlston, pues más o menos es el mismo caso, porque está únicamente en función del caudal. Y entonces es la misma simpleza, podríamos decirlo así, de la estructura de la ecuación. Si lo comparamos otra vez con Scum, vemos que Scum también es más completo que Inglis, porque aquí otra vez solo es el caudal, mientras que Inglis tenemos caudal y el porcentaje de material fino transportado. Entonces ahí digamos que va ganando todavía Scum. Ventaja que tiene Inglis, pues que vimos que en Scum no teníamos una ecuación para calcular la amplitud de onda. En Inglis sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer en todo caso? Si nosotros tenemos toda la información, podríamos aplicar Scum. Y cuando necesitemos calcular la amplitud, en lugar de utilizar esta ecuación, porque lo que no podemos es hacer una mezcla, ¿no? Yo utilizo la ecuación de Scum para una cosa y la de Inglis o Carlston para otra cosa. No. O utilizamos una o utilizamos la otra, ¿sí? Pero lo que sí podemos encontrar aquí es que hay una relación. Como vemos que los valores o la estructura de las ecuaciones es igual, simplemente cambia este valor que es la constante. Entonces, aquí podemos encontrar directamente una relación entre la longitud de onda y la amplitud. Si encontramos esta relación,
podríamos aplicarla una vez que ya hubiéramos obtenido la longitud de onda con SCUM y ya está. Si no entendemos claramente esto que les estoy diciendo, no se preocupen. Con el ejercicio lo vamos a entender perfectamente. ¿Ok? Y bueno, una pequeña, un pequeño problema, digamos, o un inconveniente que tiene la metodología de Inglis es que todas sus ecuaciones, las 4, son para caudal y el ancho totalmente lleno. Entonces, si nuestro meandro no está a sección llena, ya no serían válidas estas ecuaciones. Entonces ahí, además de conocer el caudal, tendríamos que tener la certeza que ese caudal corresponde a que la sección esté llena. Si no, vamos a tener ahí una pequeña diferencia. ¿Okay? Entonces, digamos que ese es el otro problemilla por el cual no nos podría resultar tan sencillo aplicar el método de Inglis. ¿Sale, vale? Y bueno, si ya tienen esto anotado, vamos a avanzar. Tenemos digamos, sí, la última diapositiva en cuanto a teoría, porque ya la siguiente es el enunciado. Y aquí simplemente vamos a recapitular algunas cosillas que ya hemos visto y a dar unos valores numéricos que sí son importantes y de los cuales no hemos hablado. Tenemos dos características de nuestro cauce. Sinuosidad, que ya hemos hablado hasta el cansancio, y tortuosidad. Si dejamos de lado el tema de la hidráulica fluvial o de la ingeniería de ríos, seguramente que alguna vez han utilizado alguna de estas dos palabras o habrán escuchado a alguien utilizar alguna de estas dos palabras, ¿no? Por ejemplo, es que este trabajo es muy tortuoso, o es que este camino es muy tortuoso, o qué sinuosa es la vida, ¿no? A veces cuando exageramos un poquito, o es que este trabajo se me está volviendo demasiado sinuoso. No sé, en esos aspectos podríamos utilizar esas palabras. Y lo que decimos con esas dos palabras, o lo que intentan decir quienes las usan, en realidad yo no suelo usar estas palabras, pero lo que estamos diciendo es qué complicado es algo, ¿no? Qué difícil o qué cantidad de trabajo. Cuando decimos que este trabajo es muy tortuoso, me está torturando, es porque es demasiado, demasiado. ¿Por qué no es más fácil? ¿No? Entonces, si transportamos esa analogía a los ríos, es ¿por qué este río no es más recto? ¿Por qué tenemos que darle tantas vueltas al asunto? ¿No? Entonces, ahí más o menos es esa analogía. Sinuosidad y tortuosidad es, en lugar de hacer las cosas lineales, rectas, rápidas, no, los recorridos son extensos, la pendiente es demasiada, tenemos que darle muchas vueltas para controlar esa pendiente, y eso es lo que nos dice la sinuosidad y la tortuosidad. ¿Sí? Entonces, siempre hay que intentar transportar las cosas a un aspecto más práctico para que no se nos olvide y no sea más fácil entenderlo. Al menos ese es mi consejo y eso es lo que yo hago. Entonces, bueno, ya sabemos que la sinuosidad P es la relación de la longitud del talvez y la longitud del valle. Hace ya muchas diapositivas, ustedes anotaron en un esquema que esta P era igual a ABC entre AC. Y les dije, no es la ecuación general, es la ecuación para este esquema en particular. Pero sí explicamos que ABC era todo el punto que unía la longitud del río, la longitud del talvez, y estaba en el numerador. Y en el denominador únicamente teníamos AC, porque uníamos con una línea recta todo nuestro valle. Entonces, bueno, esto ya lo hemos explicado, ya sabemos cómo se calcula, ya sabemos qué significa, pero entonces, ¿qué es la tortuosidad? Bueno, en hidráulica fluvial la tortuosidad nos va a indicar más o menos lo mismo que la sinuosidad, pero matemáticamente aquí decimos que está estandarizado. Estandarizado lo que hacemos es restarle un valor, en este caso le restamos la longitud del valle y después lo volvemos a dividir entre la longitud del valle. Esto lo que nos va a dar es un porcentaje, pero expresado en decimales, ¿sí? Del 0 al 1. Después lo multiplicamos por 100 para que sea más fácil entenderlo. Siempre cuando tenemos en una ecuación este por 100, ese 100 no es que sea necesario en la ecuación, sino que nosotros se lo ponemos para que sea más fácil entenderlo y expresarlo como porcentaje. Entonces, al hacerlo así, decimos, ¿qué porcentaje de mi valle representa todo mi talvez? ¿Sí? Entonces va a representar el 200% si fuera demasiado o algo así, ¿ok? Entonces tenemos esos dos valores, pero normalmente siempre trabajamos con la sinuosidad. Por eso es que hasta ahora vemos un poco de tortuosidad, pero no lo habíamos ni siquiera tocado, ¿no? No habíamos mencionado este indicador. Entonces siempre utilizamos sinuosidad, sobre todo porque a veces involucra o la involucramos en alguna otra ecuación.
Y bueno, nosotros cuando vimos ese esquema, voy a tomarme la libertad de regresar a esa diapositiva de la que les estaba hablando desde hace rato para que recordemos un poco aquí. Entonces, a ver, nosotros aquí dijimos varias cosas, dijimos lo que yo les decía ahora, que ese ABC era la distancia del Thalweg. Si tuviéramos otra curva, pues a lo mejor habríamos puesto ABCD. De A a C es la longitud del valle. Pero aquí lo que nosotros hicimos fue clasificar la sinuosidad. La sinuosidad si era baja, si era moderada o si era alta, de acuerdo a estos valores. Pero, ¿qué pasa con los meandros? ¿Cuándo es meándrico? ¿Ustedes qué dirían? ¿Este de aquí parece meándrico, el primero? No, más bien tiende a la línea recta, ¿no? Aquí con una pequeña curva, pero tiende más a ser recto. Ya de 1.3 a 2, sí, ya tiene meandros, pocos, pero ya los tiene. Y cuando la sinuosidad es mayor de 2, vaya que tiene meandros, ¿no? Tiene más meandros que nada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a quedarnos con este esquemita en la mente, con esos valores, y vamos a ver lo que tenemos al final de la diapositiva en la que estábamos. Denme un segundo. Y lo tenemos aquí. Ahí está. Sale, entonces, fíjense lo que tenemos aquí en la parte de abajo de la diapositiva. Estos dos señores, Leopold y Wollmann, en 1957 propusieron que una corriente puede ser considerada meandreante o con meandros cuando la sinuosidad sea mayor de 1.5. Este valor es propuesto por ellos. A veces es 1.45, 1.5, ya decimos, ok, ya estamos en meandros. ¿Sí? Recuerdan que nosotros veíamos ayer en un ejemplo la propuesta de Lane, que era más con una gráfica, bueno, con una ecuación que después Lane transformaba en gráfica para ver si era meándrico o si era trenzado o si estaba en transición. Bueno, ellos dicen simplemente, calcula la sinuosidad y si la sinuosidad te da arriba de 1.5, es meándrico. Si te da abajo de 1.5, no sé qué es. ¿Ok? Puede ser un tramo recto, puede ser en transición, puede ser trenzado, no sé. Lo único que sé es que de 1.5 para arriba ya es un río en meandros o con meandros. Entonces, esa es la propuesta de Leopold y Wollmann. Después, tenemos aquí un dato muy interesante para que veamos cómo se pueden distribuir los ríos en el planeta. En Estados Unidos se clasificaron los cauces, seguramente que a algunos se les habrá pasado, pero en términos generales se dice que la sinuosidad de los ríos de Estados Unidos varía entre 1 y 2.8. Entonces, si recordamos lo que vimos en la diapositiva que regresé hace un momento, si teníamos un valor de 1, era un tramo recto. Entonces, en Estados Unidos hay ríos en donde hay tramos, si no rectos, pues que se acercan bastante a ese trazado. Pero hay ríos que son demasiado sinuosos, 2.8, dijimos que ya arriba de 2 ya era una sinuosidad muy alta. Entonces aquí llegamos hasta el 2.8, quiere decir que tenemos ríos demasiado sinuosos en Estados Unidos. Pero veamos lo que pasa en la India, que los dos son países gigantescos. En la India, los ríos están clasificados desde 1.02, prácticamente rectos, y hasta 1.45. Entonces, al parecer, en la India no existen ríos con meandros. Seguramente hay ríos en donde se empiezan a formar meandros, hay alguna curvilla por ahí, pero matemáticamente o numéricamente no se clasifica o no se ha encontrado un río que se pueda clasificar como un río con meandros, ¿sí? Al menos de acuerdo a los estudios hechos por estas dos personas. ¿Okay? Entonces vamos viendo cómo pueden cambiar un montón los ríos de una zona a otra. En México no tenemos bueno, al menos que yo conozca, no tenemos una clasificación de todos nuestros cauces, pero seguramente estaremos muy cerca de una clasificación como en Estados Unidos, porque yo he visto ríos que son tirándole a lo recto y he visto otros que están llenos de meandros, ¿sí? Entonces, seguramente estaríamos más en esta clasificación que en la que tiene la India, ¿okay? Entonces, bueno, eso es más que información como tal, es un poco de brevario cultural, ¿no? Cómo se pueden clasificar los ríos en distintos países. Lo que sí es importante es que sepamos que estos dos señores dicen que arriba de 1.5 ya tendremos que decir sí o sí que son ríos con meandros o meandreante. Y bueno, con esa diapositiva, como les decía,
terminamos toda la teoría finalmente del primer capítulo. Entonces, el día de hoy, un poquito más tarde, les voy a proporcionar todas las diapositivas hasta esta, ¿ok? Hasta este ejemplo, para que ustedes lo tengan ahí, puedan completar sus notas, estudiar algo que se les haya pasado o cualquier cosa. También comentarles, no sé si ya lo había hecho, que ya les proporcioné desde hace un par de días un manual en PDF, del cual les había dicho desde el principio, pero por si no recuerdan o no estuvieron en esa clase, les dije que nos íbamos a basar en cierta bibliografía que vimos la primera clase que tuvimos, pero que nos íbamos a enfocar sobre todo en una serie de manuales, que eran muchos tomos, que se llaman Manuales de Ingeniería de Ríos, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y que en algunos casos participó también la Comisión Nacional del Agua. Y yo les decía, me parece que 24 tomos, 24 libros como tal. Hay algunos libros de no sé, 100 páginas, hay otros de 300, 400 páginas. Entonces suelen ser tomos bastante chonchos, con mucha información, pero no necesitamos los 24. Yo les iré pasando los que vayamos necesitando, uno, si acaso dos, por cada capítulo, ¿ok? Entonces, el de este capítulo ya lo tienen ahí, por si quieren revisar algo de información. Siempre es recomendable que no confíen en todo lo que el profe les diga. Nosotros luego nos podemos equivocar o nos inventamos algo, ¿no? Entonces, siempre hay que revisar bibliografía y no quedarnos únicamente con lo que se vea en clase. Es imposible que en clase, en la materia que ustedes quieran, se tenga tiempo suficiente como para ver todo lo que existe en esa materia. Entonces, yo siempre les recomiendo, las bases es lo que vemos en clase. Si queremos ser muy buenos en un tema, nosotros por nuestra cuenta hay que seguir investigando, hay que seguir leyendo sobre todo, ¿ok? Hay que leer muchísimo. Entonces, bueno, vamos a tener esa información, vamos a tener estas diapositivas, pero ahora lo que nos toca es resolver este ejercicio. Vamos a ver hasta dónde lo alcanzamos a llevar, porque es muy extenso. Ahora les daré minutos para que lo anoten, pero antes de que lo anoten, vamos a leerlo. A mí me enseñaron en alguna clase de ecuaciones diferenciales ahí en la facultad, y fíjense, en ecuaciones diferenciales me enseñaron a leer poesía. Y van a decir ustedes, ¿y eso qué tiene que ver? El profe era, bueno, es porque todavía da clases, bastante bueno, y decía, el problema de ustedes no son las matemáticas, el problema de ustedes es la lectura, porque no se toman el tiempo para leer detenidamente el enunciado, no se toman el tiempo para ver qué es lo que nos están pidiendo, cómo nos los están pidiendo y qué información nos están dando. Y al momento de querer resolverlo, empezamos a hacer puras barbaridades. Entonces, lo que yo también les recomiendo es, vamos a leer, vamos a entender el enunciado, vamos a ver qué información tenemos, después anotamos y después resolvemos. Entonces, a ver, este enunciado que es muy grande, dice así: se tiene un río que drena una cuenca, que actualmente se encuentra en condiciones estables. A ver, aquí ya tenemos información. Ese río no está ni siendo erosionado ni siendo sedimentado, digámoslo así, ¿no? Está en condiciones más o menos estables, habrá un poco de erosión, habrá un poco de sedimentación, pero no presenta cambios importantes. Sin embargo, se pretende abrir una zona, una gran zona al cultivo de temporal e instalar represas para el control de sedimento grueso, por lo cual se estima que en el futuro cambiarán significativamente las condiciones de aporte de sedimento y de escurrimiento. Entonces, a ver, tenemos un río que está tranquilamente fluyendo sus aguas sin ningún problema, y después vamos a llegar nosotros, como siempre llega el ser humano, a cargarse todo, ¿no? A hacer un relajo con todo lo que hay. Pero no es nada más por capricho. Aquí dice que necesitamos abrir una zona al cultivo, obviamente hay que alimentarnos, necesitamos la agricultura, y necesitamos tomar agua para poder regar nuestros cultivos. Entonces, vamos a colocar una represa en ese río y sabemos que vamos a cambiar en un futuro, una vez que ya tengamos la represa construida, significativamente las condiciones del sedimento y del caudal que va a transportar el tramo aguas abajo de esa represa. ¿Sí? Entonces, ya sabemos con este parrafito todo lo que va a ocurrir. Ahora lo que nos hace falta es ponerle números a todo esto que estamos diciendo. Entonces, el segundo párrafo dice, en las condiciones actuales de estabilidad de ese río, el río está transportando un caudal promedio anual de 60 metros cúbicos por segundo, y el material fino acarreado es el 5% del total. ¿Del total de qué? ¿De esos 60 metros cúbicos? No.
Ese 5% hay que recordar, es el porcentaje de todo el material de sedimentos, ¿sí? Digamos del caudal sólido, no del caudal mezclado, solo del sólido, el 5% es menor a 0.074 milímetros de diámetro. Entonces, ese 5% ya sabemos que es M mayúscula. Después, cuando nosotros ya modifiquemos ese río, vamos a transportar en lugar de 60, 80 metros cúbicos por segundo. Y se espera que la carga de sedimento fino va a aumentar de 5% que teníamos, ahora va a representar el 50%. ¿Sí? Tenemos un incremento enorme, pero tiene mucho sentido. En el párrafo anterior dijimos que vamos a colocar represas para controlar el sedimento grueso. Entonces, como se va a detener el sedimento grueso, lo único que va a pasar es el sedimento fino. Por eso es que vamos a tener un incremento del 5 al 50% de ese material de lavado. ¿Ok? Luego, en la actualidad el río tiene una sinuosidad de 1.4. Ya sabemos que ese río está cerca de ser meándrico, pero no lo es. Y la longitud del valle, del tramo del río que nos interesa estudiar, hasta donde desemboca con el mar, es de 50 kilómetros. Entonces tenemos la sinuosidad, tenemos la longitud del valle, pero no tenemos la longitud del talve, que como ustedes pueden ver en esos dos renglones, lo podemos determinar. Si nos dan la sinuosidad y nos dan la longitud del valle, ya tenemos automáticamente la longitud del talve. ¿Qué se nos pide? Vamos a determinar todos los cambios morfológicos que probablemente van a ocurrir con las condiciones que nosotros vamos a generar en ese río. Es decir, hay que ver cómo es la sección transversal en la actualidad y si se va a modificar a futuro. Cómo es la pendiente y si se va a modificar esa pendiente. Cómo es la sinuosidad, ya la sabemos, pero cómo va a ser después. Cómo son los meandros, cuál es la longitud, cuál es la amplitud y cómo serían a futuro. ¿Ok? Y después ya podemos clasificar el río de acuerdo a lo que nos dijo Scum, por ejemplo, o podemos ver también con lo que nos dice Lane, si tenemos posibilidad de que este 1.4 se convierta en un número más grande y por lo tanto se transforme de un río que está en transición a uno en meandros, o si está trenzado, pase a uno en meandros. Todas esas cosas son las que se nos están pidiendo analizar. ¿Ok? Entonces, ahora sí, no les quito más su tiempo, unos 2 o 3 minutillos para que lo anoten. ¿Ok? Cuando lo tengan listo, por favor, me van diciendo que ya lo tienen para ir considerando los tiempos y empezar a resolver. ¿Ok? Entonces, bueno, los dejo anotar. Cualquier cosa, aquí estoy al pendiente.
Bueno, a ver, para que no se aburran mientras están anotando, ¿hay alguna materia en donde los pongan a anotar demasiado texto? ¿O ya no existen esas materias? Actualmente, como las clases son en línea, son muchas las materias en las que anotamos. Ah, ok. Por ejemplo, tú misma, María Guadalupe, si comparas, digo, eso es bueno para mí porque me sirve como retroalimentación. Si comparas las materias en donde más anotas cosas, esta de Ríos, ¿la pondrías entre las que más o en dónde la catalogarías? Creo que sí está en una de las que más anotamos. Ok, sale. Y entonces, a ver, para ti o para cualquier otro, les digo, esto es importante porque tenemos un año, pero todavía seguimos medio ajustándonos a cómo impartir la clase para que sea didáctica, para que aprendan, para que tengan notas. Yo intento que ustedes no anoten demasiado, por eso les digo, van a tener las diapositivas y van a tener las diapositivas, pero hagan sus notas. Entonces, no sé, yo soy más de la idea de que noten las cosas así como más importantes para que no estén cansándose de la mano tanto. Pero bueno, y cada quien hace las notas a su manera, pero me gustaría saber, en estas 2 semanas que ya estamos por culminar, de Ingeniería de Ríos, ¿qué cambiarían? Así sinceramente, no repruebo a nadie. ¿Qué hay algo así que digan, nada de Ríos, no me gusta tal cosa? Pues tal vez estamos anotando bastante, o sea, no tanto, creo que es lo normal y creo que es necesario para poder entenderlo. Por ejemplo, en mi caso, yo entiendo las cosas escribiéndolas, esa es la forma en la que aprendo. Y realmente de su parte creo que sí nos da el tiempo para anotar y aparte nos explica lo que está en sus diapositivas. Entonces, por mi parte creo que está bien. Ok, pero bueno, ya saben que siempre, en cualquier momento, ahora al inicio, a la mitad del semestre, al final, yo siempre les digo aquí, a veces creemos de forma errónea todos que el que manda es el profe, ¿no? Porque es el maestro. No, no, no. En la escuela quienes deben de mandar siempre son los alumnos. Entonces, ustedes son los que deben de decirnos siempre, no entiendo, no me gusta la manera en la que impartes la clase, nos gustaría que cambiaras tal cosa y nosotros estaríamos obligados a intentar ajustar nuestra forma de dar la clase, ¿no? Al menos así es como yo lo veo. Que lo logremos, eso es otra cosa, ¿no? Pero al menos tener la intención de ser más didácticos y de que ustedes puedan entender. Entonces, si en algún momento ustedes dicen, hay algo que no me gusta, obviamente lo tendrán que hablar entre ustedes, ¿no? Pero me gustaría que también me lo dijeran para adecuarme y serles de alguna manera útil en este semestre que vamos a compartir estas 3 horitas a la semana. ¿Ok? Entonces ya saben, cualquier día de estos ustedes me regañan con mucho gusto y yo tendré que aguantarme. Bueno, ¿cómo van? ¿Ya mero terminan? Yo ya. Ya. Ok, perfecto. Entonces cambio la pregunta. ¿Hay alguien que necesite tiempo? Perfecto, parece que no. Pues entonces vamos a empezar. Ya tenemos aquí todos los datos. Quizás alguno más o menos ya me lo sé de memoria por lo que leímos ahora, pero como yo no voy a poder estar en la diapositiva actual y en donde voy a estar resolviéndolo, pues si me equivoco en algún dato, pues ustedes me van corrigiendo, por favor, ¿ok? Entonces me salgo del modo presentación para resolverlo. Ok, vamos a poner este aquí a la mitad. Sale, entonces vamos a resolverlo. Siguiendo con este choro mareadón de dar algún tipo de tip o recomendación, dime, Marco, ¿querías decir algo? No, se me activó por accidente la cámara. Digo, Okay. El micrófono. Sale, vale. Muchas veces nosotros como profesores nos quejamos de algunos de ustedes, sobre todo a la hora del examen, porque a veces nos hacen que nos rompamos la cabeza de, ¿pero qué hizo aquí? No puedo ni ponerle bien este ejercicio, pero tampoco se lo puedo poner mal porque no sé cómo lo hizo. Entonces, siempre les digo, los que corren el riesgo de que a lo mejor seamos injustos son ustedes por no hacer las cosas claras. A lo mejor está bien resuelto, pero no está claro.
Y eso no es solo por capricho de, yo como soy profe lo quiero así súper finito y que me sea fácil. No, tiene que acostumbrarse que dentro de nada van a estar afuera y lo que ustedes entreguen no es para ustedes, es para muchas personas. Entonces hay que dejarlo todo claro para todo el mundo, ¿sí? Entonces eso es sumamente importante. No hay que hacer solo las cosas bien, sino hay que presentar esas cosas bien. ¿Esto por qué lo digo? Porque ahora vamos a empezar a hacer algunos cálculos, varios, no demasiados, pero sí uno que otro, y hay que dejar bien claro qué es lo que estamos haciendo. Entonces no podemos arrancarnos hacia lo loco a resolverlo si no empezamos a plantear cosas. Por ejemplo, en este caso, tenemos, déjenme minimizar esto para tener un poco más de espacio, tenemos dos condiciones. Tenemos la condición del río actual y después vamos a intentar determinar qué condiciones va a tener el río cuando ya sufra esas modificaciones. Entonces, como vamos a calcular dos anchos de sección, actual y futura, dos pendientes, actual y futura, dos amplitudes de meandro, actual y futura, entonces, ¿por qué no primero empezamos por establecer cómo le vamos a llamar a cada cosa? ¿Sí? Entonces, cada quien resuélvalo a su manera, ¿ok? Cada quien tenemos una forma distinta, solo hay que ser claros. Yo voy a colocar lo siguiente, voy a poner condición actual y aquí voy a poner una flechita nada más para saber cómo lo voy a llamar. Entonces yo a la condición actual voy a decirle, o yo voy a indicar, mejor dicho, que se va a llamar simplemente A minúscula. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la condición futura, le voy a poner de alguna manera, ya veremos cada uno cómo lo hacemos, una letra F. Entonces, si yo desde el principio pongo esto, antes de empezar a hacer los cálculos, quien lo vea va a saber de qué se trata y lo vamos a ver claramente a continuación. A ver, lo primero que vamos a hacer es determinar, vamos a numerarlo, voy a poner 1 punto y voy a poner aquí características de la sección transversal. Características de la sección transversal. Ok, sale. Eso es lo primero que vamos a calcular. Ok, entonces, una vez que ya tenemos eso, lo primero que vamos a hacer es calcular el ancho de nuestra sección transversal. ¿Pero qué ancho? Bueno, pues vamos a empezar con el actual. Entonces yo voy a poner una B subíndice A. Y déjenme le doy aquí un poquito de zoom para que ustedes lo puedan ver de mejor forma. Creo que con eso basta. Sale, entonces vamos a calcular esa B. ¿Alguno de ustedes tiene a la mano esa ecuación que incluso ya la habíamos utilizado en algunas otras ocasiones? Es la que decía 43.7 por M menos 0.39 por el gasto elevado a la 0.38. Esa mera. A ver, ¿me vuelves a repetir, porfa? Es 43.7 por M, me dijiste a la menos 0.39. Sí, por Okay. el gasto Ajá. elevada a la 0.38. Vale, perfecto. Ahí lo tenemos. Entonces, eso, si quieren, incluso vamos todavía a hacerlo de una forma más clara. Como ahí yo estoy indicando la ecuación general, no estoy ahí sustituyendo nada, podría dejarlo así. Para yo indicar, les digo, cada quien lo resuelve a su manera, simplemente con que esté bien resuelto y con que esté claro. Pero yo lo que decidí ahora fue dejarlo así para que en esta primera fila indicar cuál es la ecuación general. Y entonces ya aquí sí ya pongo, es el de las condiciones actuales y entonces ya empezamos a hacer la sustitución. Entonces, a ver, veamos. ¿Cuánto vale M en la condición actual? Es el 5%. 5%, exactamente. A ver, ahora, Brian Alberto, ¿cuánto vale el caudal actual? 60. Ok, 60, perfecto. Ya tenemos aquí todos los valores. Hagamos las operaciones y eso ¿cuánto nos da? A ver, el resultado me lo va a dar, por favor, Luis Diego.
Sí, te da. Yo tengo que dar 114.17. Vale, perfecto. Confiamos Ya. en ti. Si alguien le da diferente, pues ya nos va corrigiendo. Nos da. Ok, ¿les da igual? Muy bien. Entonces tenemos... Me da diferente a mí. Ok, ¿cuánto les da? 110.55. Bueno, A 55. mí también. A mí me da lo Ok. mismo. Ok, entonces revísalo, Diego. Al parecer tenías ahí algún errorcillo de dedo seguramente. No te da tan diferente, pero sí, aquí ganó la mayoría con 105 puntos. Sí, es que yo lo elevé a la menos 0.37, perdón. Ah, ok. Sí, entonces sí, errorcillo de dedo. 110. 110. Perdón, 110 punto 55. 55, sale. Gracias. Perfecto, entonces ya tenemos el primer ancho de nuestra sección a condiciones actuales. Vamos a aprovechar ya esta ecuación y simplemente sustituimos. A condiciones futuras dijimos, el material transportado en suspensión menor al 0.074 milímetros va a cambiar de 5 a 50 y el caudal va a cambiar de 60 a 80. Entonces, ¿cuánto tenemos de ancho de superficie libre del agua en nuestra sección transversal? 50.24 metros. Ok, sale. Vamos a hacer aquí una pausa. Déjenme guardar los cambios. Pausa hasta aquí. No sé si ya se los había comentado, a lo mejor se los comentaré mucho durante el semestre, ahí me disculpan por eso. Yo no desconfío en que ustedes sean muy buenos para hacer cálculos, para utilizar ecuaciones, desde la más sencilla hasta la más complicada. Pero sí desconfío un poco, porque yo ya pasé por ahí, de cómo vamos a analizar los datos. Entonces, hay que aprender que cuando nosotros calculemos algo, lo que sea una superficie, una longitud, no importa si era muy sencillo el cálculo, pero hay que revisar nuestro resultado. ¿Tendrá sentido? ¿No tendrá sentido? O sea, imagínense que nos sale un ancho de 2 metros, ¿no? Estoy exagerando. ¿Cómo en 2 metros voy a transportar 60 metros cúbicos por segundo? ¿Ok? Nos salió de 3 kilómetros. Ah, caray, pues el tirante de cuánto es de 1 milímetro. ¿No? Entonces hay que ir pensando en esos valores. Entonces aquí vamos a hacer una pausa y vamos a analizar. Aquí, permítame un segundo, se me olvidó cambiarlo. Ahora sí, condiciones actuales y condiciones futuras. En la actualidad dice que el río tiene 110, vamos a redondear, 111 metros de ancho en la superficie libre del agua. Bastante, ¿no? Es un río bastante ancho porque tiene bastante caudal. Pero después resulta que nosotros incrementamos el caudal. Lo pasamos de 60 a 80 metros cúbicos por segundo. ¿Qué esperaría yo? Que si estoy incrementando el caudal, debería de ser mayor el área hidráulica, pero resulta que la estoy reduciendo a la mitad. ¿Eso tendrá sentido o no tendrá sentido? Quizás por ahora nos parecería incongruente, ¿ok? Es incongruente. Sin embargo, no podemos tomar una decisión tan tajante de decir algo hicimos mal, porque quizás se compense con la siguiente característica, que es el tirante. Si yo voy a incrementar mi gasto, forzosamente tengo que incrementar mi área hidráulica. Eso está claro. Si yo reduzco mi ancho, entonces tendré que incrementar mi tirante. Eso está clarísimo. Si cuando calcule el tirante me sale igual o lo reduzco, entonces ahí sí ya sé que algo está mal. No necesito entregar el examen al profe para que me diga si lo tengo bien o lo tengo mal. Yo ya estoy formando ese criterio de qué significa un número o qué significa otro número, ¿ok? Entonces vamos a verlo. Vamos a calcular la siguiente característica de nuestra sección transversal, que es el tirante. Entonces yo voy a colocar por aquí mi tirante. Bueno, incluso vamos a hacerlo, déjenme borrar esto, y vamos a hacerlo como lo hicimos con el ancho de la superficie libre del agua. Vamos a colocar nuestra ecuación general y ya después le ponemos subíndice o el subíndice correspondiente.
Las ecuaciones son muy parecidas, pero cambia obviamente las constantes. Aquí me parece que era 0.514 o algo así. Sí, 0.514 Ok. m, o bueno, ajá, elevado a la 0.342. 300, así, 342 y Por el gasto elevado a la 0.29. Perfecto. Gracias. Vale, esa es nuestra ecuación general. Después ya podemos colocar. Les digo, esto yo lo pongo para intentar ser algo didáctico con ustedes. Ustedes, si no quieren anotar la ecuación general o si la quieren poner, ya es criterio de ustedes. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Un segundo, que esto se ve muy feo. Ok. Condiciones actuales, pues ya sabemos, la M vale 5. Condiciones actuales, el caudal vale 60. Hacemos la operación y el resultado nos da 2.92. 2.92 metros. ¿Ok? Entonces, en las condiciones actuales, el río es demasiado ancho y muy poco profundo. En las condiciones futuras, nos tiene que dar mucho más profundo. Si no nos da mucho más profundo, algo tendremos mal. Vamos a analizarlo, vamos a calcularlo. Cambiamos el 5 por 50 y el 60 por 80. 6.98. 6.98, perfecto. Pues sí, tiene sentido. Se redujo más o menos a la mitad, un poquito más de la mitad, el ancho, pero la profundidad se incrementó a más del doble. Vamos a redondearlo, de 3 se incrementa hasta 7, más del doble. Entonces, sí, tiene sentido. ¿Ok? Entonces, podríamos darlo por bueno hasta aquí. Bien, ¿qué más nos hace falta? Bueno, déjenme volver a darle zoom. ¿Qué más nos hace falta de la sección transversal? A ver. La relación que Perfecto. era ancho o entre tirante. Sí, así es. Nos hace falta, ya una vez que tenemos estos dos valores, nos hace falta calcular el ancho, perdón, la relación ancho-tirante. Que sería más o menos así. D entre D. ¿Ok? Ahí tenemos otra vez la ecuación general. Y lo calculamos a condiciones actuales. Esto ya es simplemente sustituir. Teníamos 110.55 entre 2.92. 37.86. Eso ya no son unidades, o mejor dicho, ya no tiene unidades, porque ahí estamos dividiendo metro entre metro. Y déjenme ajustar esto porque ya no cabe en la diapositiva. Ahí está. Sale. Ahora, condiciones futuras. Tenemos 50.24 entre 6.98. 7.20. Voy. 6.98 y me dicen que es de 7.20. Y ahí lo tenemos. Ya sabemos que en sentido así muy estricto, pues no es que nos diga demasiado esta relación. Lo único que nos está diciendo en el primer caso es que el río es 38 veces más ancho que profundo. En el segundo caso es 7 veces más ancho que profundo. Entonces, eso es lo único que nos dice. Sin embargo, ya sabemos que esta F nos puede servir, sobre todo si utilizamos la clasificación de Scum para ver más o menos cómo se comporta, ¿no? Cuál de las tres clases es o cuál de las tres subclases es, ¿ok? Entonces, perfecto. Hasta aquí
¿Cómo vamos? ¿Todos más o menos al mismo ritmo? ¿Hay alguien que se me esté quedando atrás? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Sale, perfecto. Todo Bueno, bien, pues, pero muy bien, pues entonces vamos a continuar. Ya tenemos calculadas todas las características de la sección transversal a condiciones actuales y futuras. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que va a ser la pendiente de nuestro cauce. Denme un segundo. Ahí está. Entonces, vamos a colocar por aquí nuestra pendiente. Perfecto. La pendiente también ustedes ya la sacaron en algún ejercicio que hicimos. Ahí sí me la dicen, porfa. Esa está más extensa. Solo me acuerdo que era 0.2 ceros o 3 ceros. 2, 2. 36. 36, 34. Ok. M Y eso. a la menos 0.38. Ajá. Y luego el caudal. A menos 0.32. Perfecto. Sale. Ahí lo tenemos. Nuestra ecuación general otra vez. Revisen bien, que no se me haya pasado a anotarle nada. Condiciones actuales, 5 de M y 60 de Q. ¿Y cuánto nos da eso? Ahí me dio de 0.00053. Ok, si quieren lo dejamos hasta el cuarto decimal 3. Y esos son metro sobre metro. Ok, pasamos a las condiciones futuras. Convertimos el 5 en 50 y el 60 en 80. Y eso nos da 0.0002. Ok, perfecto. Sale. Déjenme guardar. Ahí lo tenemos. Entonces, así de rápido calculamos ya la pendiente del cauce que estamos analizando, de esos 50 kilómetros de cauce. ¿Y qué va a pasar con la pendiente? Pues va a tener una reducción considerable de más de la mitad. Va a pasar de 5/10 milésimas a solo 2. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un río que va a disminuir la pendiente. Entonces, si va a disminuir la pendiente de esa manera tan considerable, ¿qué podemos esperar que ocurra con la sinuosidad? ¿Se va a hacer mayor o se va a hacer menor al 1.4 que tiene actualmente? podría ser menor, ¿no? Porque disminuye la velocidad. Ok. ¿Te acuerdas cuando hablamos de qué pasaba con un río joven que llegaba al valle y se convertía en río maduro? Perdón, no lo escuché. Ah, ok. Te decía que si recordabas lo que habíamos comentado cuando hablamos sobre la clasificación genética de los ríos, ¿qué pasaba cuando el río joven, que trae una pendiente muy grande, llegaba al valle, se convertía en un río maduro y disminuía mucho su pendiente? ¿Qué pasaba con la forma del río? Tenía más meandros, ¿no? Exacto, tenía más meandros. Cuando nosotros disminuimos la pendiente en un cauce, lo estamos obligando a que tenga meandros, ¿ok? Entonces, imagínense ustedes. Tenemos, a ver, déjenme ver si esta analogía me sale bien. Tenemos que subir en nuestras casas de la planta baja al primer piso. ¿Ok? Vamos a subir. Son, no sé, 3 metros de altura. Y tenemos las huellas no sé, vamos a exagerarle, de 15 centímetros, que es una huella aceptable, pero pequeña, de 15 centímetros, entonces seguramente tendríamos alrededor de unos 20 escalones.
Pero después nosotros queremos que ese peralte del escalón pase de 15 a 30 centímetros. Tenemos unos escalones, ya eso sí están fuera de rango, demasiado altos. Vamos a llegar cansadísimos. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuántos escalones vamos a tener? ¿Vamos a tener más o vamos a tener menos? Teníamos peralte de 15 y ahora tenemos peralte de 30. Va a haber menos. Menos. Va a haber menos, exacto. Aquí está pasando al revés. Nosotros vamos a tener que bajar la misma altura, pero ahora en lugar de bajar de 30 en 30, vamos a bajar de 15 en 15. Entonces tendremos que poner más escalones. Como ponemos más escalones, la distancia de desarrollo de esa escalera tendrá que ser mucho más grande. No sé si me expliqué con esa analogía. Sí. Entonces, aquí nos tiene que salir una sinuosidad más alta. ¿Qué tanto más alta? No lo sé. Lo veremos el próximo capítulo, ¿no? Entonces, lo dejamos aquí. Si tienen dudas o comentarios, pues me lo comentan, me lo hacen llegar. Si no tienen comentarios, denme nada más un segundo. Si no tienen comentarios, se pueden retirar. Nos vemos el próximo lunes. Calculamos el lunes todas las condiciones y todas las características de los meandros, en donde veremos cómo va a cambiar esa sinuosidad, si es verdad que nos va a dar más grande y qué tan grande en ese caso, y calcularemos la amplitud, la longitud, y después clasificaremos de acuerdo a Lane y a Scum nuestro cauce, y haremos todas las conclusiones pertinentes, ¿sale? Entonces, más o menos, podría decir yo que vamos como a la mitad de este ejercicio. Lo terminamos seguramente el próximo lunes, y para el miércoles de la siguiente semana empezamos con el segundo capítulo, ¿vale? Entonces, aquí hemos visto mucha teoría. En los siguientes capítulos también veremos un poco, nunca nos salvamos de la teoría, pero veremos ya muchos más números, ¿sale? Entonces, bueno, si no tienen dudas, se pueden retirar. Si alguien quiere comentar algo, pues aquí me quedo al pendiente, ¿sale? Para los que se vayan yendo, si es que se van todos también, pues gracias por la atención, bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Igualmente. Igualmente. Gracias. Sale, hasta luego.